enfocar en lo que son la patología más frecuente, ¿no? Con las imágenes tomográficas, y se va a revisar un poco los signos que son importantes para poder hacer su diagnóstico, ¿no? Entonces, quería que me confirmen si están viendo bien la pantalla, si pueden escucharme bien para dar inicio entonces a la práctica del día. Sí, doctora, sí se escucha. Y Se sí escucha ve bien, bien. y sí se ve. Gracias. Entonces vamos a iniciar hoy día a revisar. Bueno, una patología frecuente, muy frecuente en la práctica diaria, en emergencia, pues son los cuadros de SB, llamados los SB, las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? El paciente generalmente va a llegar a emergencia con trastornos de la conciencia, ¿no? O algunas veces solamente cefalea. Entonces viene la sospecha clínica, pues, de un SB, enfermedad cerebrovascular, y ustedes van en emergencia, pues van a solicitar el estudio tomográfico cerebral para descartar si es isquémico o es hemorrágico, porque eso es lo más importante, ¿no? Ver si hay un foco isquémico o es hemorrágico para tomar la conducta adecuada. Entonces, para determinar pues, si es foco isquémico o hemorrágico, pues es suficiente solicitarle la tomografía simple, ¿no? La tomografía simple, y si identificamos pues una imagen hipodensa, ¿no? La isquemia se caracteriza por ser una hipodensidad, entonces siempre el cerebro, pues ustedes saben que hay que mirarlo, pues, ¿no? Empezar viendo la línea media, tenemos acá la línea interhemisférica, y siempre comparar, ¿no? Hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, hay que recordar siempre la anatomía, ¿no? La anatomía básica, de identificar los lóbulos frontal, parietal, temporal, occipital, ¿no? Y de saber cómo va pues la sustancia gris, la sustancia blanca. En tomografía ustedes saben que el lenguaje es de densidad, ¿no? Entonces la sustancia gris generalmente es más hiperdensa que la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca es más hipodensa, ¿no? Entonces tiene que haber una diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. También evaluamos los espacios que hay subaracnoideos, ¿no? Evaluamos las cisternas, las fisuras, miramos también el sistema ventricular, ¿no? Las astas frontales, estas son las occipitales, miramos los ventrículos, ¿no? Ventrículos laterales, el tercer, cuarto ventrículo, ¿qué más? Las calcificaciones, saber cuáles son las fisiológicas, ¿no? La glándula pineal, los plexos coroideos, que es fisiológica. Entonces, tenemos que identificar un patrón normal, ¿no? Para poder decir estamos ante una normalidad o una anormalidad. Entonces, en lo que respecta a la isquemia, en la isquemia hay que identificar esas zonas hipodensas, ¿no? Entonces, si miramos esta tomografía aquí, al inicio, ¿no? La isquemia no se detecta, se dice que tiene que pasar por lo menos unas 24 horas del infarto para que nos dé una imagen tomográfica. Por eso si es un estadio muy precoz, ¿no? de isquemia, ustedes le piden la tomografía al paciente, la tomografía les puede ser informada normal, o a veces hay pequeños cambios. Miren, si ustedes comparan, ¿no? Aquí a nivel de ganglios basales, estos son los ganglios basales, miren esta tenue mayor hipodensidad, ¿no? Comparado con el otro lado. Este es al inicio. Entonces al paciente le piden un control, generalmente pues si le han pedido acá a las 6 horas, pues tienen que esperar pues mínimo 24 horas para que haya ya una demostración de ese foco isquémico. Aquí generalmente pues ya ha pasado unas 48 horas y se identifica claramente ya el foco acá, hipodenso, ¿no? Miren, pequeño. Entonces, ¿dónde está comprometiendo? Los ganglios basales. Entonces mencionamos que estamos ante un infarto lacunar. Miren que es pequeñito. ¿Cómo lo describimos? Entonces describimos como una imagen hipodensa, ¿no? Si podemos medir, le medimos los índices de atenuación o los Hounsfield, ponemos un puntito acá en el tomógrafo, nos dice cuánto Hounsfield, lo comparamos con los Hounsfield que hay pues a nivel de la sustancia blanca, de la sustancia gris, y podemos mencionar los Hounsfield
Podemos medirle, le tomamos la medida, describimos la forma ovalada, bordes definidos, mide tanto por tanto. ¿Dónde se localiza? Pues en ganglios basales derechos. Tenemos que informar también si tiene efecto masa o no tiene efecto masa, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que hay efecto masa? Cuando desvía la línea media. Entonces, si yo veo acá que la línea media está en el centro, no ha sido desviada, pues digo, no ejerce efecto masa. ¿Qué otro signo me daría de efecto masa? Cuando comprime los ventrículos, ¿no? Si yo veo acá están simétricos, no hay compresión, no hay dilatación acá tampoco de ventrículos, entonces decimos no hay efecto masa, ¿no? Entonces describiríamos así, entonces lesión o imagen hipodensa, de forma ovalada, bordes definidos, con índice de atenuación tanto, que mide tanto por tanto, localizado en ganglios basales del lado derecho, no ejerce efecto masa, ¿no? Entonces, en la conclusión se va como un infarto lacunar en ganglios basales derechos, ¿no? Entonces, miren, hay que identificar entonces focos de isquemia hipodensos. Entonces, miren este cerebro, ¿no? Entonces, en este caso hay mucha hipodensidad, no hay buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. No se visualizan casi los surcos, miren, lo normal, porque haya surcos y suras, aquí no hay. Entonces, eso tampoco es normal, este cerebro no es normal. La línea media sí está central, los ventrículos están simétricos, contenido normal, es de glándula pineal, estos son plexos coroideos, son fisiológicos, pero si comparan bien, ¿no? Los dos lados, aquí está señalando una línea hipodensa, que no se ve acá esa línea hipodensa, ¿no? En realidad son cambios sutiles, cuando son los SB isquémicos hay que buscar todas las hipodensidades que nos parezcan ahí asimétricas, todos esos cambios sutiles. Entonces, esta hipodensidad corresponde a la hipodensidad del núcleo lenticular izquierdo. Entonces, este es un signo precoz, ¿no? Que nos va a indicar un bajo flujo sanguíneo y nos puede estar orientando hacia un evento isquémico también, ¿no? Son signos precoces de los infartos, ¿no? Entonces, aparte de todas las otras características que les he descrito, también hay que descartar que hay acá un proceso de un edema cerebral difuso, ¿no? Porque hay mucha hipodensidad, hay borramiento de los surcos, de las fisuras, ¿no? Entonces también se puede asociar a un edema cerebral difuso. También acá, este es otro paciente, ¿no? Entonces aquí sí se puede diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿no? Aquí hay calcificación en los ganglios basales, esto también es fisiológico, ¿no? Son calcificaciones fisiológicas, la pineal, plexos coroideo, ganglios basales, la línea interhemisférica está central, miren los ventrículos no están dilatados, ¿no? Esto se menciona que el signo de la sonrisa, dice, ¿no? La sonrisa del cerebro que constituye la cisterna cuadrigeminal, significa que acá no hay ninguna lesión, esto es lo normal que debe verse, ¿no? ¿Y qué es lo que está llamando la atención acá? Dice, hay pérdida de la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? Del lado derecho. Entonces, son signos muy sutiles. Entonces, esto sería un signo precoz también, ¿no? Que se llama el signo de la cinta insular, una cinta pequeña, ¿no? Una cinta pequeña que ha borrado esa diferenciación y eso también nos está indicando que es un signo precoz, ¿no? Al igual que acá. Aquí en esta se identifica mejor, ¿no? Que en esta. Entonces, hay que siempre mirar comparativamente, ¿no? Aquí no se ve toda esta línea hipodensa que vemos acá, no se ve acá, entonces esto también nos orienta a los signos precoces ahí de un infarto. Miren este otro caso, ¿no? Ahí dice borramiento de los surcos en el hemisferio cerebral izquierdo. Aquí se ven surcos. Si ustedes comparan la línea interhemisférica, todo esto es derecho, esto es izquierdo. En el lado derecho ustedes ven surcos, 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 surcos. Esas son esas líneas hipodensas que se van hacia la zona cortical. Y acá en el lado izquierdo hay borramiento, casi no se ven surcos, ¿no? Entonces hay asimetría en ambos hemisferios. Entonces el borramiento de esos surcos cerebrales asimétrico
nos estarían orientando a que hay un edema focal, ¿no? Un edema focal ahí, entonces hay que buscar la causa de ese edema focal. Entonces, si vamos hacia los cortes más inferiores y vemos esta imagen así, línea hiperdensa, ¿no? En lo que corresponde a, este sería acá el polígono de Willis, este sin contraste, pero parece que le hubieran puesto contraste. Entonces, esto se llama el signo de la cuerda o de la arteria hiperdensa, porque la cerebral media se hace bien hiperdensa, la podemos ver en el estudio sin contraste. Esto es algo anormal y también es un signo precoz de un infarto, ¿no? O sea, generalmente dice que se hace ectásica, se dilata, porque hay éstasis de flujo sanguíneo por obstrucción del vaso, ¿no? Generalmente por un trombo, entonces se hace visible la arteria. Cuando la arteria la visualizamos en un estudio sin contraste, entonces es el signo de la arteria hiperdensa o signo de la cuerda, también signo precoz de isquemia. Entonces hay que ir evaluando esos signos precoces, ¿no? Para pedirle un control. En el control ya vamos a poder identificar las zonas hipodensas que nos hablan de los infartos isquémicos, ¿no? Entonces miren, la tomografía realizada a los 50 minutos, puede ser que solamente vean pues la cinta insular, ¿no? Como mencionaba acá, la inadecuada diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, con una pequeña línea hipodensa, asimétrica, o la cuerda hiperdensa, ¿no? Signos precoces de isquemia. A las 3 horas, miren, se sigue viendo la cuerda, la arteria hiperdensa o signo de la cuerda, se va acentuando más la zona hipodensa, miren, acá más hipodensa, asimétrica con este lado. Siempre dice que el cerebro debe verse como espejo, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, por eso siempre hay que comparar, y lo que nos parece una asimetría es lo que tenemos que ir mencionando, ¿no? Entonces aquí hay una tenue hipodensidad, ¿no? Con respecto a la zona de los ganglios basales del lado izquierdo. Entonces se le pide al paciente otro control, miren, a las 25 horas ya es detectable la zona del infarto, ¿no? En este caso, acá ha correspondido pues a la región temporal derecha y se sigue viendo la arteria hiperdensa. Miren, acá está comprometiendo la región frontal, miren, la zona del infarto, es toda esta zona hipodensa que vemos acá, ¿no? De distribución córtico-subcortical. Compromete la corteza cerebral y la zona de la sustancia blanca, ¿no? Inclusive ganglios basales, y que están ocasionando que comprima al ventrículo. Miren, casi no se identifica el ventrículo, o sea, acá está ejerciendo efecto masa. Miramos la línea media a ver si la ha desviado o no. O sea, impresiona una mínima desviación, quizá 1 milímetro, ¿no? De la línea media. Entonces, siempre que nosotros identifiquemos ese efecto masa, tenemos que decir en cuánto ha desviado la línea media, ¿no? Porque ya depende de esa desviación para que el neurocirujano pues decida la intervención quirúrgica o no, ¿no? Entonces es muy importante eso, muy importante ver la línea media. Empiecen ustedes siempre viendo línea media, que la línea media esté en el centro. Si no la ven en el centro, significa que hay desviación de la línea media y hay algo que está ocasionando ese efecto masa. Entonces, después que miren la línea media, ustedes miren la simetría o asimetría. Busquen zonas de hipodensas o hiperdensas asimétricas. Miren comparativamente. Reconozcan siempre las estructuras anatómicas, ¿no? ¿Cuál es la sustancia gris? ¿Cuál es la sustancia blanca? Sustancia gris hacia la zona cortical, que ustedes la van a ver más ¿no? Más hipodensa, y la sustancia blanca más hasta la zona de acá, ¿no? Se ve la diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Ventrículos, identificar las astas frontales, saber cuál es el tercer ventrículo, cuál es el cuarto ventrículo, saber las calcificaciones fisiológicas o calcificaciones patológicas, ¿no? Todo eso lo vamos describiendo. Y miren acá ya se estableció un cuadro de infarto, ¿no? Infarto isquémico ya extenso, región fronto-parieto-occipital izquierdo. Mire, la línea media casi no se identifica,
se ha desplazado, ¿no? El desplazamiento de la línea media ha colapsado al ventrículo, ¿no? El asta frontal del ventrículo lateral izquierdo por el gran efecto masa que tiene este evento isquémico, ¿no? Generalmente esto se asocia pues al infarto en el territorio de la arteria cerebral media, ¿no? Da estas imágenes. Entonces hay que describir también las características del hemisferio contralateral, ¿no? Entonces aquí estamos visualizando que también hay alteración de la densidad, hay mala diferenciación a nivel de la zona cortical, no se diferencia adecuadamente con la sustancia blanca, no se identifican bien los surcos, las fisuras, entonces esto también nos está hablando de un edema cerebral difuso, ¿no? El paciente, aparte del infarto isquémico que tiene acá extenso, también tiene un cuadro de edema cerebral difuso, ¿no? Entonces, así hacemos la descripción entonces de isquemia. Isquemia, hipodensidad. En cambio, miren el evento hemorrágico, el SB hemorrágico. Ahí vamos a identificar las zonas hiperdensas, ¿no? Zonas, dependiendo también del tiempo de sangrado. Un sangrado cuando es agudo se va a ver hiperdenso. Un sangrado cuando es crónico se va haciendo hipodenso. Entonces, por eso es importante describir en unidades Hanfield cuánto de unidades Hanfield tienes esas imágenes o hiperdensas o hipodensas, ¿no? Entonces, cuando la hemorragia es crónica, las unidades Hanfield, porque se van a ver hipodensas, las unidades Hanfield van a ser semejantes casi como la del líquido cefalorraquídeo. Pero si ustedes miden acá, las unidades Hanfield van a ser semejantes a la del resto del parénquima, ¿no? En Hanfield, porque acá no habría líquido, solamente es por el infarto, ¿no? Que ahí se ve hipodenso. En cambio, en el crónico, como estamos viendo, no está acá el crónico, entonces ya la sangre se va degradando y se va haciendo más hipodensa con índices de atenuación líquidas, casi como de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, la hemorragia puede ser intraparenquimatosa, si te vamos a ver en el parénquima cerebral, puede ser intraventricular, si está dentro de los ventrículos, o puede ser también subaracnoidea, si se distribuye por los espacios subaracnoideos. Entonces, dependiendo de la ubicación, nosotros hacemos la descripción de la imagen. Entonces, miren esta imagen hiperdensa, ¿no? Hiperdensa. Si ustedes le toman las unidades Hanfield, pues va a ser alto, ¿no? La sangre fresca generalmente puede ser de 60, 70 unidades Hanfield, le toman acá. Como más lo describimos, puede tener forma redondeada, ovalada o poco definida. Puede tener un halo hipodenso, que significa edema también alrededor de esta zona focal de hemorragia, ¿no? El edema que más puede ejercer efecto masa, ¿no? Efecto masa, desplazando, en este caso no ha desplazado la línea media porque está bien en la región cortical, ¿no? Entonces hay que delimitar también el tamaño, las unidades Hanfield, la forma que tiene, si está rodeado o no de edema, si hace efecto masa o no, y la ubicación, si la ubicación es cortical o es a nivel de la sustancia blanca, y qué hemisferio está comprometido también, ¿no? ¿Qué lóbulo cerebral? Entonces, en este caso es parietal derecho, ¿no? Entonces, esta sería una hemorragia intraparenquimatosa en fase aguda, porque la vemos hiperdensa. Entonces, ya a medida que la hemorragia se va haciendo más crónica, entonces ya deja de ser hiperdensa y se va haciendo más hipodensa. Entonces, si nosotros hacemos este estudio, y le tomamos otra tomografía al paciente a los 3 días o a la semana, entonces vamos a ver pues, que disminuye de tamaño y se hace hipodenso. Entonces hablamos de un hematoma evolutivo o un hematoma crónico. Miren, cuando la sangre se ubica en el sistema ventricular, ya sería la hemorragia intraventricular, ¿no? También se ve que el ventrículo, mira, se expande. Este es el asta frontal del ventrículo lateral derecho, está expandido. Hay un contenido ahí hiperdenso, ¿no?
pero también la hiperdensidad también es a nivel del parénquima, ¿no? Todo esto no es el ventrículo es esto, y también ha comprometido pues la región temporal, ¿no? Esta es la zona temporal derecha. Por eso el que informa tomografía, el que informa resonancia, tiene que tener amplio conocimiento de la anatomía también, hay que conocer bastante la anatomía. Entonces, en este caso, está comprometiendo, ¿no?, a nivel de la región temporal derecha. Igual como el comportamiento anterior, hay que medir los Hanfield, ver si es hiperdenso con unidades Hanfield altas, hablamos de un cuadro hemorrágico intraventricular en fase aguda, ¿no? Sería intraventricular y parenquimal también acá, porque está en la región temporal. Tenemos que tomarle las medidas, ver si hace efecto masa o no. En este caso está haciendo efecto masa porque está dilatando, miren, el asta frontal, sería todo esto, a diferencia del otra asta frontal, que es tan pequeña, miren, comparado, ¿no? Lo ha expandido. Bueno, generalmente dice que estas hemorragias intraventriculares están asociadas con aneurismas. Pacientes hay que preguntar si tiene antecedente de que le han hecho alguna tomografía anterior o alguna resonancia, a ver si se le ha detectado o no el aneurisma. Si les dice que nunca se hizo un estudio, pues entonces justifica en estos pacientes pues pasarlo a un estudio de resonancia, ¿no? Una angioresonancia para descartarle la posibilidad de un aneurisma roto, ¿no? Eso es muy importante para ver la conducta quirúrgica, ¿no? En la práctica, ¿qué vemos? Vemos que como no hay resonador, entonces al paciente le piden con contraste. Entonces ponemos el contraste yodado, pero el contraste yodado atraviesa la barrera hematoencefálica y también es citotóxico. O sea, producimos mucho más edema, ¿no? Mucho más daño cerebral colocándole ese contraste yodado en la tomografía contrastada. Y aparte, pues, tenemos más hiperdensidad, ¿no? O sea, no es una buena imagen. Entonces, en sangrados agudos, hemorragias agudas cerebrales, no es recomendable, pues, someterlo a un estudio contrastado, ¿no? Colocarle yodo, vamos a ver todas las zonas de hiperdensidad, todos los vasos, ¿no? El realce que habría en los vasos, en las meninges, y aparte que se mezclan con la hiperdensidad del sangrado, ¿no? Entonces, no vamos a tener una buena imagen y vamos a ocasionar más citotoxicidad, por lo que recomendamos que cuando el paciente está en hemorragia, pues el siguiente método que ustedes utilicen para ampliar el estudio, pues sería mejor una resonancia magnética, ¿no? En este caso también con su angioresonancia para evaluar bien y descartar la posibilidad de aneurismas rotos o de malformaciones vasculares, ¿no? Miren, la hemorragia subaracnoidea, ¿dónde se distribuye acá? En los espacios subaracnoideos, ¿no? Muchas veces dicen, es un estudio contrastado. No, no es contrastado, es simple. Es simple, sino que esta es la sangre se ve bien hiperdensa, y es sangre que se ha distribuido por los espacios subaracnoideos, ¿no? También hay, miren, sangre en los ventrículos, también ventrículos laterales, ¿no? Entonces eso también hay que mirar bien. ¿Qué más? Hay borramiento en este lado de surcos, de fisuras, ¿no? Hay un edema acá cerebral. La línea está central, no hay desviación de la línea media, pero sí hay estas zonas hiperdensas ahí en la línea media, que también es sangre acá, miren. Hay mucha hiperdensidad en la línea media, significa que hay sangre acá también interhemisférica, ¿no? Entonces, hay que visualizar bien eso, hay que identificar, porque a veces no se ve tan marcada la hemorragia subaracnoidea, a veces son unas pequeñas líneas hiperdensas cuando está en estadios iniciales, ¿no? Entonces hay que visualizar bien, hay que siempre mirar y ver, reconocer cuáles serían los espacios subaracnoideos, ¿no? Para ver si hay alguna hiperdensidad que llama la atención, ¿no? También se puede ir esta sangre a los surcos, las cisternas también se pueden llenar de sangre, también son asociadas a aneurismas rotos, por eso igual también a estos pacientes, para ampliar el estudio, pues de preferencia háganlo con resonancia magnética, ¿no? Después de la tomografía simple, una resonancia magnética.
Bien, entonces, bueno, estas son tomografías también. Este es simple y esta es contrastada. Cuando ustedes sospechan aneurismas, para aneurismas, pídenle, si va a ser tomografía, que sea sin y con contraste, ¿no? Porque muchas veces nos llegan las solicitudes TC cerebral sin contraste para descartar aneurisma. No, con la simple no vamos a poder descartar el aneurisma. Tiene que ser fase contrastada. Y mucho mejor método para evaluar aneurismas es la angioresonancia. ¿Por qué? Porque miren, la tomografía ¿no? Tiene problemas a veces aquí en la zona donde hay hueso, porque nos da efectos de volúmenes parciales. Y ustedes saben anatómicamente que aquí, pues en la base, acá está el polígono de Willis, ¿no? Y el polígono de Willis hay que visualizarlo bien. Y los cortes tienen que ser finos acá y hay que verlos pues en axial, en coronal, en sagital, ¿no? Entonces miren, aquí pues este es el estudio simple, donde se ve esta tenue acá hipodensidad con el resto del parénquima, rodeado de halo hipodenso. Esto nos haría sospechar que aquí hay un aneurisma, ¿no? Entonces se le realiza el estudio contrastado. Este es el polígono de Willis, miren cómo se dibuja. Miren la cerebral media del lado derecho y esto que veíamos acá se tiñe de contraste, capta el contraste. Entonces, esto nos estaría demostrando que aquí hay un pequeño aneurisma de la cerebral media del lado derecho. Pero en realidad, pues este estudio no sería tan concluyente, ¿no? De todas maneras, al paciente le van a pedir su angioresonancia, donde va a poder evaluar mucho mejor, ¿no? Con más precisión, el tamaño, las características del aneurisma. Miren, las malformaciones arteriovenosas también, ¿no? Que, bueno, este es un estudio sin contraste, la paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, si ustedes pueden ver, miren estas líneas hiperdensas que están en los espacios subaracnoideos, ¿no? Sangre, ha hecho una hemorragia subaracnoidea y resalta pues esta imagen acá, ¿no? Heterogénea, zona hiperdensa, zona hipodensa, con hipodensidad que es por edema periférico, tiene efecto masa, ¿no? Da la impresión de una masa. Se le realiza pues la tomografía contrastada y la tomografía contrastada va a demostrar pues si esto es una malformación arteriovenosa o no. Pero como les repito, pues mejor estudio sería la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética le va con angioresonancia les va a demostrar mucho mejor, pues, qué tipo de malformación arteriovenosa es, ¿no? Este es otro paciente, miren, la característica de la malformación arteriovenosa es esto, dice, ¿no? Es signo de la cabeza de medusa, le llaman. ¿Por qué? Porque hay muchos vasos ahí dilatados, tortuosos, serpicinosos, ¿no? Se agrupan ahí, se aglomeran, por eso le llaman el signo de la cabeza de medusa. Hay lesiones traumáticas también, ¿no? Ahí hay que identificar edema cerebral, contusiones o hematomas epidurales, subdurales, bueno, fracturas se van a identificar con ventana ósea, heridas penetrantes, al examen clínico las pueden ustedes evaluar también, ¿no? Las heridas penetrantes. Y bueno, el edema cerebral. ¿Cuáles son las características tomográficas? Ya les había mencionado ya anteriormente, ¿no? Entonces, si nosotros miramos la sustancia gris con la sustancia blanca, se pierde esa diferenciación, ¿no? De sustancia gris, sustancia blanca, por la hipoatenuación difusa que empieza a haber, ¿no? Todo el cerebro se va volviendo más hipodenso, más gris. Entonces no hay una adecuada diferenciación de sustancia gris con sustancia blanca. Los surcos se van perdiendo, se van borrando los surcos también, ¿no? Ese es otro signo, borramiento de los surcos. ¿Qué más? Los ventrículos, miren, los ventrículos cómo se van haciendo pequeños, se comprimen los ventrículos y las cisternas también, las cisternas basales. Entonces, todos estos signos nos orientan a un edema cerebral difuso, ¿no? También hay otro signo acá, ¿no? Que sería el cerebelo hiperdenso, ¿no? A veces, ya cuando el edema es muy marcado,
todo el cerebro se hace hipodenso y el cerebelo, no hay que ver los cortes de cerebelo, aquí no está el cerebelo, se vería más hiperdenso, ¿no? Más hiperdenso, pero no es que sea hiperdenso, sino que conserva su densidad y el resto del parénquima estaría hipodenso por el edema, ¿no? Entonces por ahí es el signo de cerebelo hiperdenso. Entonces no se olviden, edema cerebral difuso. Miren los hematomas epidurales, los biconvexos, ¿no? Una biconvexidad, convexidad, biconvexidad. Entonces el hematoma también es sangre, sangre que está en el espacio epidural, por eso se ve biconvexo. Y se comporta igual como la sangre siempre, ¿no? Si es agudo, bien hiperdenso, con índices de atenuación altos, más se va haciendo crónico, esta hiperdensidad se va haciendo hipodensa y disminuye sus índices de atenuación, sus Hanfi disminuyen. Entonces esta es la imagen típica, ¿no? La biconvexidad que nos habla de hematomas epidurales, ¿no? Entonces describimos a esas hematomas y también todo lo que vemos también en el resto de los hemisferios, ¿no? Miren la alteración de la densidad con hipodensidad difusa, ¿no? Por el edema cerebral difuso que hay en ambos hemisferios. Miren el efecto masa, la línea media se está desviando hacia la izquierda contralateralmente. El ventrículo, el asta frontal, ¿no? Del ventrículo ipsilateral derecho, miren cómo está comprimido. Si ustedes comparan, este ventrículo está más pequeño que este ventrículo, ¿no? Hay una compresión del ventrículo ipsilateral, hay desviación de la línea media, hay signos de edema cerebral difuso, ¿no? Todo eso asociado a este extenso hematoma epidural, ¿no? Epidural, biconvexo, espacio epidural. En cambio, miren cuando es subdural tiene otra forma, la forma de la media luna, la mencionan, miren, en el espacio subdural, entonces también esto, el comportamiento de la sangre, si es agudo se ve hiperdenso, si ya se va haciendo crónico, se va haciendo así como acá, hipodenso, ¿no? Hipodenso. Entonces hay que mirar siempre si hay zonas de resangrado. Como veríamos, pues veríamos las zonas hipodensa y un nivel hipodenso y abajo hiperdenso. Significa que aquí hay sangre antigua y sangre fresca. O sea, acá hubo un primer sangrado y acá siguió sangrando, ¿no? Eso también, todo eso nosotros lo tenemos que describir. Entonces, mirando la imagen, tenemos que describirlo como una colección, ¿no? De densidad mixta en el espacio subdural, fronto, parieto, occipital izquierdo, ¿no? Medimos el espesor, cuánto de espesor tiene, medimos los Hanfi para concluir con el hematoma subdural, pues en fase, aquí sería subaguda, ¿no? Porque acá tiene zona hipodensa y acá hiperdensa. Y aparte, bueno, queda efecto masa, miren la desviación de la línea media, miren la pérdida de la diferenciación con sustancia gris, sustancia blanca, hay colapso del ventrículo lateral, no se identifica acá el ventrículo porque está colapsado, ¿no? Este sería, miren lo pequeño que queda del asta frontal, a diferencia del otro ventrículo, ¿no? Del asta frontal y el asta occipital que se delimita en el hemisferio derecho, pero no en el izquierdo, ¿no? Entonces eso es importante y así vamos describiéndolo. Este de acá es crónico, miren, un hematoma subdural crónico, cómo se va haciendo isodenso. Ustedes acá ya casi no lo pueden identificar porque tiene la misma densidad del parénquima. Pero cómo ustedes lo visualizan por, miren los surcos. ¿Dónde están los surcos? Acá, o sea, el hemisferio cerebral empieza acá, esto de acá. Y lo que está hacia acá es el hematoma, pero ya está, es un hematoma ya subagudo que se va crónico, ¿no? Entonces, primero hiperdenso, luego se hace isodenso y después hipodenso. Eso nos habla de la antigüedad, ¿no? Del hematoma. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Porque esto es largo. Para no seguir hablando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, pero veo que a veces, por ejemplo, los ventrículos sobre todo los ventrículos laterales, algunos comienzan más temprano del lado derecho que del lado izquierdo.
O sea, Depende de la zona que está afectada, del hemisferio que se ha afectado. Por ejemplo, acá, porque está en el lado derecho, se ha colapsado el derecho, ¿no? Aquí, bueno, acá el lado izquierdo porque se ha afectado el lado izquierdo. O sea, eso depende de dónde, de qué hemisferio está afectado. No sé si esa es tu pregunta o a qué se refiere tu pregunta. no, yo lo decía porque usted dice que siempre tenemos que comparar derecha e izquierda, pero veo que algunas Sí, veces, sobre todo en los ventrículos laterales, un ya. ventrículo de un lado comienza, digamos, más abajo que el otro. ¿Cómo darnos cuenta si esto es biológico, si es que hay algo patológico por ahí que tenemos que sospechar? No, por eso, o sea, los ventrículos tienen que ser simétricos. No sé si. El ventrículo por acá teníamos unos. Mira, acá, ¿no? Tú tienes que verlos así, simétricos, inclusive puedes medirlos, ¿no? Medirlos y ver la simetría. Aquí esto está normal, ¿no? Aquí puedes diferenciar la sustancia gris, la sustancia blanca, los surcos. Bueno, acá ya se están borrando un poco, pero aquí no ha comprometido los ventrículos. Aquí esto es normal de ventrículos, o sea, hay que identificar lo normal. Cuando ya empezamos a ver las asimetrías de los, acá también está normal los ventrículos, mira, simétricos, ¿no? No dilatados, simétricos. Aquí se ve muy bien lo que serían los ganglios basales, se dibujan muy bien, ¿no? Pero mira acá, acá ya no estás viendo al ventrículo izquierdo, hay una simetría. ¿Por qué? Porque se ha colapsado, ¿no? Acá lo ha colapsado este gran foco de isquemia. Por eso, o sea, tienen ustedes que mirar, buscar la línea media primero, línea media, que esté en el centro. Si no la ven, significa que está desviada. Miren las astas frontales, no hay la asta izquierda porque está colapsada, ha quedado esto, el resto está colapsado, ¿no? Hay una simetría. Entonces, tienen que primero grabarse lo normal. Entonces, fácilmente de ahí ustedes identifican la anormalidad. Acá está normal, los ventrículos, miren, simétricos, ¿no? Simétricos. Acá ya empieza a haber asimetría porque empieza a tener este foco de isquemia. No sé si me dejé entender. Acá también, bueno, acá hay un poco de asimetría también. No están dilatados, pero hay asimétricamente. Acá también, mira, este está más delgado y este está más grueso, ¿no? Asimetría. Siempre hay que buscar que sean simétricos. Cuando ustedes ven que no son, que hay una simetría, la mencionan, ¿no? Mencionan. Entonces hay que saber la medida normal. La medida normal de los ventrículos, pues generalmente, pues en los niños es de 3, en los adultos no pasa de los 7 milímetros de diámetro de las astas frontales, ¿no? También se puede medir el índice de Evans, se llama, ¿no? Índice de Evans para ver si hay dilatación, ¿no? Eso lo vamos a ver acá. ¿Cómo medimos el índice de Evans? Trazamos una línea desde en las dos astas frontales, así, allí. Entonces nos da una medida y la dividimos entre el diámetro máximo biparietal, así. Entonces, perdón, tomamos dividimos eso y nos tiene que salir un índice que se llama el índice de Evans. Si ese índice de Evans es mayor del 30%, pues ya esto es una hidrocefalia, ¿no? Eso es importante. Hablamos de ventrículomegalia cuando están todavía, llamamos prominentes, ¿no? Prominentes, se dice acá cuernos temporales, empiezan a verse cuernos temporales porque normalmente no los debemos ver los cuernos temporales. Si empezamos a verlos, que miden más de 2 milímetros esos cuernos temporales, entonces ya empezamos a decir que estamos ante una ventrículomegalia, ¿no? Ya miren la hidrocefalia, ya es una hidrocefalia marcada, cómo se dilatan, ¿no? El ventrículo, todo el ventrículo lateral, estas son las astas frontales, las astas occipitales, tercer ventrículo también está dilatado, ¿no? Entonces medimos el índice de Evans, nos va a salir pues alto, y aparte de eso, ¿qué más se caracteriza? Porque periventricular también disminuye la densidad, en este caso no se ve muy notorio, pero también se asocia a hipodensidades periventriculares. La cisura de Silvio también empieza a dilatarse, la cisura de Silvio, ¿no? Entonces todos esos signos nos hablan de una hidrocefalia, ¿no? Hidrocefalia, ustedes saben que es la acumulación anormal de líquido, ¿no? El hidrocefalorraquídeo
con dilatación pues, de los ventrículos, sean ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Entonces, a veces la hidrocefalia puede ser asimétrica también, podemos encontrar en un hemisferio y en el otro no. Puede ser solamente de las astas frontales, o puede ser todo ventrículos laterales, o puede el tercer y cuarto ventrículo normal, o puede ser una hidrocefalia global, donde todo esté dilatado. Entonces eso vamos a ir informándolos, pues para que la conclusión sea pues hidrocefalia comunicante o no comunicante. Entonces también a los pacientes cuando tenemos estos cuadros de hidrocefalia, pues se les solicita la resonancia magnética, ¿no? En realidad la resonancia es el mejor método para evaluar cerebro, para evaluar todo lo que sería el sistema nervioso central. Es el mejor método hasta ahora, pues, ¿no? Pero en los protocolos se inicia con una tomografía simple, ¿no? Están ustedes en emergencia o en consulta externa, de repente pueden ahí optar por una tomografía simple, evalúan el informe de la tomografía simple y deciden, pues, ¿no? Hacerle su resonancia magnética, o podrían, bueno, si no hay resonancia, pues muy difícil de acceder a ella, pues un estudio contrastado de tomografía, pero sabiendo también las limitaciones que tiene el método, ¿no? En los procesos de atrofia, ¿qué es atrofia? Es ya disminución del volumen del parénquima cerebral, ¿no? Esto ya es muchas veces por la edad o por algunas patologías que llevan a atrofia cerebral. Entonces, ¿cuáles son los signos de esta atrofia? Pues que los surcos se acentúan, o sea, hay aumento de los espacios subaracnoideos, ¿no? De todo lo que contiene líquido cefalorraquídeo, hay mayor producción de líquido cefalorraquídeo, por eso ustedes lo van a ver acá en los espacios bien acentuados, ¿no? Marcada acentuación. Se empiezan a ver, ¿no? La fisura de Silvio también se hace más prominente. Los ventrículos laterales también se hacen prominentes, ¿no? Por lo mismo, pérdida de este volumen, ¿no? Hace un efecto compresivo y se dilatan, pues, los ventrículos laterales, ¿no? Estas son calcificaciones de los plexos coroideos. Entonces, estos son los signos de atrofia cerebral, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cerebro, pues esto corresponde generalmente, pues, a los pacientes mayores, pues, de 60 años, donde por la edad y empiezan a ver esos cambios senescentes, ¿no? Propios de la edad. Pero si vemos este cerebro en un joven pues de 20 años, eso es patológico, ¿no? En el joven no debe haber tanta acentuación de estos surcos, no debe haber mucho líquido, ¿no? Predominancia de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces ahí sería patológico, ¿no? Un joven. También paciente si tuviera 80 años, vemos este cerebro, pues diríamos cambios tróficos nada más, ¿no? Por la edad. Pero si es joven le diríamos de frente atrofia cerebral, ¿no? También hay procesos inflamatorios, infecciosos, ¿no? Se llama cerebritis cuando son ya focalizados, ¿no? Áreas hipodensas, mal definidas. Entonces, generalmente, si sospechan ustedes procesos inflamatorios, infecciosos, se recomienda que el estudio sea contrastado, ¿no? Contrastado porque les va a identificar mejor esos focos infecciosos por la captación, ¿no? Entonces, característica de la captación en anillo, miren. Entonces, cuando dice captación en anillo, entonces hay que estar haciendo la sospecha de que haya una lesión ahí probablemente abscedada, que se estén formando abscesos, ¿no? Entonces también aparte se asocian pues a edema, esta zona hipodensa que rodea ese anillo es el edema, un edema circundante, también pueden dar efectos masa, ¿no? Desplazando, comprimiendo los ventrículos laterales o desplazando líneas medias. Hay que, para describirlos, pues ver las características, ¿no? Si es hipodenso, cuánto tiene índice de atenuación, cuánto mide, qué forma tiene, cómo capta el contraste, captación en anillo, si ejerce o no ejerce el efecto masa, dónde está ubicado, en este caso pues está en la región temporal izquierda. Es un proceso infeccioso, ¿no? En este caso es un absceso. La cisticercosis también es bien frecuente, ¿eh? Es frecuente en nuestro medio, entonces pasa por diferentes estadios, ¿no? Ustedes saben que es la larva, pues, ¿no?
del cerdo. Que está, la podemos encontrar en el cerebro, en hígado, en músculo, en diferentes órganos hemos visto la cisticercosis, ¿no? En el cerebro pues se llama la neurocisticercosis. Entonces puede haber un estadio vesicular, ¿no? En la tomografía la vamos a ver estas imágenes. Este es grande, ¿no? A veces son pequeñitos, unos pequeños quistecitos hipodensos, en este caso sí es grande, ¿no? Se caracteriza porque tiene una cápsula muy fina, tienen bordes bien definidos, y muchas veces en el interior de esa hipodensidad encontramos una zona hiperdensa pequeñita, ¿no? Eso corresponde al escólex, ¿no? Y se va a la zona mural, acá en la periferia, ¿no? Hay que mirar siempre la periferia y ver esa zona hiperdensa. Esta es la resonancia magnética. Miren, la resonancia está delimitando mucho mejor a la lesión quística. Evalúa ahí el escólex, ¿no? Ver el escólex ya es casi patognomónico de que esto es un cisticerco en estadio vesicular, ¿no? Esta es la otra secuencia, miren, demuestra que es componente líquido quístico, ¿no? Este 2, como se ve hiperintenso. Y esta es otra secuencia en donde permite demostrar mejor la presencia del escólex, ¿no? Entonces, la cisticercosis le gusta mucho la zona cortico-yuxta cortical, hay que buscarlo hacia la periferia, ¿no? Córtico-yuxta cortical. También se puede encontrar en un estadio coloidal, ¿no? Donde ya el parásito dice ha muerto, hay una reacción inflamatoria con liberación de productos metabólicos. ¿Qué caracteriza este estadio coloidal? Pues el edema perilesional, ¿no? En la tomografía vamos a ver, miren acá la zona hipodensa, una gran hipodensidad, baja atenuación, rodeado de zonas más hipodenso, un halo más hipodenso, ¿no? Eso hablaría del edema periquístico que hay ahí, ¿no? Entonces se forma una cápsula hipointensa que se visualiza mejor con la resonancia. Miren, ustedes ven acá la resonancia, ven la zona líquida, hiperintensa y rodeado de una cápsula también, y, bueno, como está en secuencia T2 lo van a ver hiperintensa, ¿no? Y el quiste empieza a retraerse. Entonces, la resonancia identifica mucho mejor las fases de esta cisticercosis, ¿no? Puede decir si está en fase quística, en fase coloidal. Y también, bueno, sigue otra fase, que es la fase nodular granulomatosa, ¿no? Miren, empieza a verse esta especie de los granulomas, nódulos, estos estudios de resonancia, toda esta resonancia, se ve acá la imagen nodular, bordes definidos, ¿no? Tiene aspecto, mencionan algunos en forma de diana, ojo de buey, y en su interior hay el escoles, pero ya calcificado, ¿no? Entonces eso nos habla de un estadio granulomatoso. Y el estadio calcificado, ¿no? Generalmente esto lo vemos ya pacientes que ya tuvieron el cuadro agudo, les han dado tratamiento y después llegan a su control y vemos así las tomografías, ¿no? Múltiples imágenes hiperdensas, miren, pequeñas, nodulares, dispersas, ¿no? Algunas, miren acá, ven, si pueden ver acá, están todavía en la fase coloidal con sus pequeños cólex ahí, ¿ven? Y hay otras que ya están calcificadas. Entonces esto, bueno, se describen como nódulos calcificados, no ejercen efecto masa, no captan contraste, pero estos pacientes podrían llegarnos con convulsiones, ¿no? Podrían originar, dice, cuadros convulsivos, ¿no? Entonces ahí ya tienen que instaurar el tratamiento, ¿no? Entonces generalmente pues describirle una calcificación a un paciente es preocupación para ellos, ¿no? Dicen, ¿me van a operar o no me van a operar? Pues esto no es quirúrgico, ¿no? Hay que darle tratamiento médico solamente. Miren, entonces la resonancia no identifica el calcio, pero lo van a ver como pequeños nódulos hipointensos, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer un diagnóstico diferencial en la resonancia con los cavernomas, ¿no? También a veces la tuberculosis también cerebral también puede presentarse en resonancia así, ¿no? No identifica el calcio, esa es la desventaja de la resonancia, no les va a identificar el calcio, a diferencia, miren, de la tomografía, ¿no? La tomografía sí les identifica mucho mejor esos nódulos calcificados, ¿no?
Entonces, por eso prefieren paciente cuando ya tuvo tratamiento, cuando ya viene a su control, pues pedirle la tomografía, ¿no? Antes que la resonancia para estos estadios calcificados. Bueno. ¿Hasta allí alguna pregunta para aclarar? Antes de seguir con los tumores. ¿Alguna duda que tengan? No, doctora, sí está claro. Ok. Bien, entonces, en lo que respecta a toda la patología tumoral, pues también, o sea, esto en realidad es amplio, ¿no? O sea, estudiar pues la neuroradiología es muy, muy amplia. Acá solamente les estoy mencionando pues los signos que ustedes van a buscar, ¿no? Ante determinada patología. Bien, entonces los tumores cerebrales representan el 2 a 3% de todas las neoplasias, ¿no? De estos los más frecuentes son los tumores astrocitarios y los meningiomos, son los más frecuentes. Las neoplasias astrocíticas se incluyen dentro del grupo de los tumores neuroepiteliales junto con el oligodendroglioma, los tumores ependimarios, tumores de plexo coroideo y otros gliomas de origen incierto. Entonces, ¿cómo describimos a los tumores tanto en la tomografía? Pues como lesiones ocupantes de espacio, podemos decir eso, o también podemos decirle masa, ¿no? Masa, o nosotros preferimos lesión ocupante de espacio, y ver la característica con respecto al parénquima, si es isodenso con el parénquima, lo vamos a ver del mismo gris. Si es hipodenso con respecto al parénquima, lo vamos a ver más gris que el resto del parénquima. Si es hiperdenso, lo vamos a ver más blanco que el resto del parénquima, o heterogéneo, si vemos zonas hipodensas que se intercalan con hiperdensas, le decimos heterogéneo, ¿no? ¿Qué más? Que, bueno, vemos la forma que tiene, vemos los bordes, ¿no? Si está rodeado o no de edema, si hay halos hipodensos alrededor, entonces le llamamos edema, ¿no? Generalmente ese edema es vasogénico. Cuando es tumor, pues es de preferencia, tiene que ser estudio contrastado, ¿no? Contrastado y ver el patrón de captación del contraste. Entonces, muchas veces en la imagen, en el estudio simple, es muy semejante de un tumor cuando es pequeño con el de un absceso o un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué nos ayuda a diferenciarlos? Pues es el contraste, el patrón de captación. Cuando es proceso inflamatorio, la captación es en anillo, ya les he mencionado. En cambio, cuando es tumoral, la captación es muy heterogénea, ¿no? Entonces, ustedes saben que los tumores se caracterizan por tener neovascularización, muchos vasos en la periferia e intratumorales, ¿no? Entonces, hay una captación tanto periféricamente como intratumoral. ¿Qué más? Van a hacer efecto masa, si son grandes, les va a comprimir ventrículos, les va a desviar la línea media, puede provocar herniaciones, ¿no? Herniación es cuando ya hay un gran efecto masa, gran desviación de la línea media, ya se llama herniación. Entonces, miren, pueden empezar los tumores así, tan pequeñitos que no los identificamos, ¿ah? Por ejemplo, este es un astrocitoma grado 2. El astrocitoma tiene varios grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, que es de alto grado, ¿no? Entonces, nosotros describimos esta tomografía, quizá no haya sospecha clínica de tumor, pero estamos viendo que hay mucho edema acá, ¿no? A veces solamente identificamos el edema. Cuando el edema es focal, entonces justifica que a este paciente le pidan la resonancia. La resonancia sí va a determinar que aquí hay una lesión captante, una lesión ocupante de espacio, ¿no? Aquí sería esta pequeña zona acá, hipodensa, bien pequeñita, como un pequeño quistecito ahí, ¿no? Muchas veces podrían decir, parece un cisticerco, pero no, el gran edema que hay acá, además muy hipodenso comparado con esto, y está comprimiendo acá el ventrículo, hasta occipital, ¿no? Del ventrículo lateral izquierdo. Entonces, esta zona de acá, todo esto corresponde al edema que está ocasionando el tumor, ¿no? Entonces, este paciente sí justifica que le hagan resonancia, le hicieron la resonancia y, bueno, también biopsia, ya tuvieron el diagnóstico de un astrocitoma grado 2. Miren la resonancia, ¿no? La resonancia como identifica mucho mejor las lesiones, o sea,
En realidad, pues es el mejor método para evaluar cerebro, la resonancia magnética. Les identifica claramente pues la lesión, ¿no? Que no se veía en la tomografía, pasa solamente como una zona de edema, ¿no? También acá sí se identificó la lesión, lo ven en sus diferentes secuencias, ¿no? Identifican la forma, los bordes, también por el tipo de característica, también la resonancia se puede hacer la espectrometría también, ¿no? Ver curvas de captación del contraste y estas curvas orientan también hacia qué tipo histológico puede tener ese tumor, ¿no? Puede decirles de bajo grado, de alto grado. Entonces, estos tumores generalmente les gusta irse a los lóbulos frontales o temporales, ¿no? En este caso, temporal izquierdo. Miren, este es un astrocitoma ya más avanzado, un grado 4, ¿no? Ya está abarcando la región frontal izquierda. También este es el estudio de resonancia y este es la tomografía. Miren, en la tomografía, ¿cómo se va a evidenciar? La zona hipodensa, ¿no? Hipodensa, miren, córtico subcortical, frontal izquierda, con efecto masa. Ustedes le toman acá las unidades Hadfield, algunos pueden decir, no, parece un infarto, podría parecer un infarto, no les digo que no, pero entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con un tumor, ¿no? Entonces al paciente lo pasan a resonancia y miren, no es un infarto, resultó siendo una masa, ¿no? Que capta contraste, miren la forma que tiene, ¿no? Entonces una captación heterogénea, ¿no? Son hipercaptadores. Entonces el diagnóstico acá fue un astrocitoma grado 4. Miren, otro tumor también frecuente son los glioblastomas multiformes, ¿no? Entonces en la tomografía generalmente esto los identificamos por las calcificaciones que tienen, ¿no? Entonces estos de acá generalmente también se asocian a efectos masas, se detectan en estadios avanzados. También, miren, con la resonancia son más fáciles de identificar cuál es el tumor y cuál es la zona del edema vasogénico, ¿no? Edema vasogénico generalmente se ven como, llaman también edema digitiforme, ¿no? Que tienen formas casi como de dedos que van entrando. Entonces uno se orienta hacia un edema ahí de origen vasogénico, ¿no? El tumor muchas veces también tiene, estos tumores son captadores de contraste, la captación puede ser un anillo grueso, pero también hay intratumoral la captación, ¿no? Esto, el efecto masa, edema y muchas veces también pues desvían la línea media, aunque acá no hay mucha desviación, pero generalmente por el gran efecto masa y por el edema tienden a desviar la línea media. Bueno, los meningiomas también son muy frecuentes, muy frecuentes y son fáciles de determinar en la tomografía. En la tomografía se van a ver como hiperdensos con densidades altas, ¿no? Pareciera acá que está contrastado, son densidades altas, le aplican contraste y son hipercaptadores, se vuelven mucho más hiperdensos con el contraste, ¿no? Y también por la ubicación, miren, la ubicación extraparenquimatosa acá, cerca a la línea media, esto nos está hablando pues que está cerca a las meninges, ¿no? Por eso se llama meningioma. Meningioma, y esto también es frecuente, que ustedes lo identifiquen porque en su práctica cualquier momento van a tener algún caso, que van a verlo en emergencia, ¿no? Y bueno, le gusta, se ubica más en el compartimento supratentorial, ¿no? Más frecuente en las mujeres, 2:1, algunas investigaciones dicen 4:1, el pico de edad está entre los 40 a los 60 años, ¿no? Entonces este es el típico meningioma. Bueno, las metástasis también, pues, ustedes saben que el paciente tiene un tumor primario y ven en el cerebro múltiples imágenes nodulares, miren, en la simple a veces se les puede pasar, ¿no? Ustedes pueden decirle imágenes quísticas, pero en realidad son nódulos hipodensos, miren. Múltiples acá, nódulos hipodensos, ¿no? Si la paciente tiene antecedente de algún cáncer, pues fácil decirle, pues, metástasis. Pero si no saben, no hay foco primario, pues entonces hay que buscar el foco primario, ¿no? Buscar con otros exámenes, ver de dónde vino ese cáncer primario que ha metastatizado en cerebro.
Y bueno, cuando se le aplica contraste, pues hay una captación también en anillo, ¿no? Una captación, acá está el nódulo con su pared, acá hay otro nódulo, acá se identifica mucho mejor en el estudio contrastado por la captación del contraste, ¿no? Metástasis. Y bueno, el craneofaringioma es un tumor generalmente en los niños o en pacientes jóvenes. Dice que en los extremos de la vida también, ¿no? Pacientes ancianos también podrían verse. Está en la línea media, ¿no? Es a nivel, casi está de la silla turca, por arriba de la silla turca, ¿no? Pues se dice en la línea media, fosa media. Miren el gran efecto masa que está ocasionando. Generalmente se asocian a calcificaciones también, ¿no? Calcificaciones, y ha ocasionado gran dilatación de los ventrículos, del sistema ventricular. Hace un gran efecto masa, ¿no? Los craneofaringiomas. Entonces, estos hay que hacerlos el diagnóstico diferencial, a veces con los meningiomas, que también podrían haber, ¿no? Y también se ven hiperdensos ambos. Entonces, en estos casos sí justifica, pues, hacerle la resonancia también a estos pacientes, para poder visualizarlos mejor y hacer mucho mejor ese diagnóstico diferencial. Y los schwannomas son los tumores más frecuentes de la fosa posterior, ¿no? Fosa posterior, ustedes están viendo acá el cerebelo, el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Donde se ve esta gran lesión, heterogénea, predominantemente hiperdensa, ¿no? Ha captado contrastada, acá se ve el polígono de Willis, contrastada, con captación heterogénea, bordes más o menos irregulares, parcialmente definidos, ¿no? Entonces, este caso fue un schwannoma. Es frecuente también este tumor de fosa posterior, ¿no? Bueno, hasta ahí es una revisión así de algunas patologías con los signos clásicos. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo en la clase que de repente ustedes desean que les mencione acá también? Ya hicieron la clase con el doctor Rosas, ¿no? De patología del sistema nervioso central. ¿Me confirman, por favor? ¿Y me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora, sí hemos hecho la clase. Okay. Ah, ok. ¿Y qué enfocaron más? ¿Resonancia en la clase? Hola. Sí, doctora, resonancia. Más resonancia, ¿no? Claro, ahorita actualmente pues la resonancia es la que tiene más importancia en lo que es el sistema nervioso central, pero es bueno que ustedes conozcan la tomografía, porque cuando sean internos van a pedir primero su tomografía simple. Entonces en la tomografía simple tienen que saber la semiología para identificar si están ante una hemorragia, una isquemia, o si están sospechando una neoplasia, un proceso infeccioso, y posteriormente pues ya pedirle su resonancia magnética, ¿no? Si es niño pequeño, generalmente pasan directo a una resonancia, pero si estamos en el hospital, pues acceder a una cita de resonancia es más difícil que acceder a una cita de tomografía, ¿no? Y aparte, pues, en resonancia los niños pasan con un anestesiólogo, hay que sedarlos, porque el examen pues les va a demorar ahí 40 minutos, a veces una hora, si quieren más secuencias, y el niño tiene que estar sin moverse, ¿no? Entonces, esa es la desventaja de la resonancia, el tiempo de duración del examen y que necesita anestesiólogo en caso de los niños pequeños o en los adultos que no pueden colaborar, ¿no? O a veces algunos están ansiosos, no toleran estar tanto tiempo sin moverse, o el ruido que hace el resonador les incomoda, no toleran el examen, entonces tenemos que programarlos con anestesiólogo, ¿no? Y el examen dura bastante, pues, ¿no? A diferencia de la tomografía, ustedes, el paciente, tienen todo el estudio tomográfico, pues, máximo en 5 minutos, ¿no? Entonces es veloz, van a tenerlo en forma inmediata, ante los casos de emergencia, siempre la tomografía, ¿no?
Ya después de evaluar la tomografía simple, ustedes pueden decidir ya pues el estudio de resonancia magnética. Bien. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna pregunta? Bueno. Si no hay preguntas, entonces significa que ojalá se esté claro, se haya entendido. Bueno, si no hay preguntas, entonces daría por finalizada la charla de hoy día. Y bueno, y les agradezco pues, ¿no? Por la asistencia. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.